Necesitamos tu opinión sobre esto. Sé que no es una elección fácil. ¡Oh! ¡Hostia! Pero estando como está, yo diría Leclerc. Gracias por intervenir y ayudar a gestionarlo. Mierda. Ahora elegí a Leclerc como... No. No hay pasta. No tenemos pasta. No podemos... No tenemos pasta. Rivales. Ay, mierda, la hostia puta. Hemos puesto a Charles Leclerc como rival. ¡Mierda! Chicos, la hemos cagado. Es que el Williams está en el límite. Fijaros dónde está el límite. El rendimiento... Rendimiento potencial. No rompo el coche porque no le coincide. A ver si me dan algo de mejora. Recursos semanales. Las nuevas piezas se han realizado sin problema. Quedarán montadas en el monoplaza a tiempo para la siguiente sesión. Ahora me dieron dinero. Vale. Bueno, el Williams va mejorando, ¿eh? Mira el Aston Martin. Que yo no entiendo por qué, pero... Zona de velocidad. No sé por qué, pero siempre elijo el mismo. Porque me gusta más el zona de velocidad que otra cosa. Hostia, 1 hora, chaval, clavado. 1 hora clavado. ¿Qué coche me da eso? McLaren Artura. Que no Arturo, Artura, Artura. Chove, coño, qué manía de... Qué manía de poner lluvia. ¡Buah! Ya sé dónde va a estar la zona de velocidad. Ahí arriba. Ahí. ¡141! ¡Madre mía! Porque cogí más despacio la chicane, ¿eh? Bueno, la zona esa rara. Que no le llamo chicane porque no es un medio óvalo. ¡No! Uf, al límite. El coche no debe de ser nada fácil de llevar. $139. ¡Ah! Andamos ahí. Andamos ahí. 138. Hacen bien traer estos coches. Porque son totalmente distintos y también los fallos. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la última? Buah, esta curva es la muerte con estos coches. Ya sabemos qué circuito nos toca, ¿no? Emilia Romagna. ¿Cuánto dice la última? ¡144! Muy bien, muy bien.
Vale, 4.22. Madre mía, chaval, esto nos da de sobra para cuando empiece el siguiente juego. Por favor, no me peguéis un susto de que va a llover. No quiero lluvia en este circuito. No quiero lluvia en este circuito. Este circuito es la muerte. Si está lloviendo... A ver, llevar este coche que es muchísimo más difícil. El otro es más frenas, coges curva y entras. Pero es que es muerte, ¿eh? Déjame ver el tiempo lo primero. 54. Lluvia. Vale, podemos utilizar... ¡No, no, no, no! ¡Que tiene sprint! ¡Ay, me cago en la hostia! ¡Que tiene sprint qualifying! La hemos liado. Tiene sprint qualifying. Mierda. Voy a ver en qué entra. En tercera, ¿no? Tercera, segunda. ¿Quieres dejar el coche de una puñetera vez? Consistentes. Necesitamos buenos datos para elaborar una estrategia de carrera en condiciones. Soy muy bestia con el pedal. Si tengo que pegar un zapatazo, lo pego. Bueno, ahora me entra perfectamente el coche ahí, ¿eh? Voy a hacerle caso a la IA. Buena entrada, ¿eh? Me gustó. Va a joder el motor. Un gran trabajo. Dame un segundo. Puto resfriado, tío. Este año llevo resfriado Tenemos buenos datos. todo el maldito año. Buena entrada ahí, buena entrada. Tres segundos más rápido. Vuelta. Has bordado lo que te pedimos. Sigue así.
Madre mía, menuda manera de entrar en esa curva. Ya entré de golpe. Que esto el problema que tiene es que es en bajada. Un gran trabajo hasta ahora. Tenemos buenos datos. Sigue así. Oye, pues me gustó esa última curva, Entré muy bien. O sea, dejé el coche, frené y metí el coche hacia arriba. Vale, hay que meter en esta... Dijimos que había que meter en esta... He hablado con el equipo de I+D sobre las piezas nuevas y estamos satisfechos con cómo se han integrado en el monoplaza. Con un poco de suerte, tú también notarás que todo va mejor. Venga. Ya entró muchísimo mejor el coche, Coche. Verstappen o Checo. ¿No? Pues no. Es que desde aquí no lo veo. Ah, vale, ahora ya veo que es McLaren. Es un McLaren. Vale, tu objetivo es cruzar todas las puertas de curvas que puedas con la mayor velocidad y precisión posibles. No olvides activar también el DRS en la zona de DRS. Tenemos un serio problema. Tenemos un McLaren que va más lento que la madre. El circuito se me da de fábula. ¡Cago en Dios! ¡Norris! Tío, ¿cómo puede ser que me vaya más rápido que tú? Nos acercamos a una zona de DRS. Vigila el punto de activación en tu PNF. Fabuloso. Tienes dominado este circuito. Ya está. Es una ¡Qué bueno! base muy buena para mejorar a lo largo del fin de semana. ¿Cómo van las mejoras? ¿Qué le habéis hecho al coche? Bien. A ver. ¡Ay, ahí es que me pillé ahí a nuestro amiguito! Pillé ahí a nuestro amiguito y... ¡Mierda! ¡Es verdad! Entonces voy a tener que meterle tralla ahora. Hay que meterle tralla ahora, chicos. Hay que meterle tralla ahora que después no la toco, No le voy a poder tocar el coche. Mierda. ¡Buah! El Aston Martin, no, hombre. ¡Oy, oy, 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 oy! El Alfa Romerete. Lo que me deja clavado. En este programa lo importante es la Tío, que clavasteis el momento. Trata de gestionar tu batería con eficacia a lo largo de la vuelta para cumplir el tiempo objetivo. El botón adelantar agotará la batería rápidamente, pero también te dará la máxima potencia.
pocas energías. Mi maca, se lo calo. Me encanta que puedo perseguirlo y no se me va el coche. Se va si te pegas, guau. De su... ¡Puto Su de mierda! ¿Por qué no corres más? ¿Qué para? ¿Que tienes un coche de mierda? El peor coche en potencial soy yo. Está bien. Pero joder. Bien, buen ritmo en esa vuelta. Y controlas la gestión de la energía. Claro. Se controla pues... Uy, que se buguea el juego. ¡Ay, ahora se defiende! ¡Hijo del puto improperio! Ahora lanzo la vuelta, ahora sí que lanzo la vuelta. Tío, pero es que me está jodiendo todo mi... Me está jodiendo a mí la puta vuelta porque... Está todo el tiempo en el medio. No puedo regenerar energía, no sé por qué no regenero. No regenero energía ninguna. Estás usando demasiada energía en la vuelta. No uses tanto el botón adelantar. No estoy utilizando el puto. No utilicé el botón adelantar en ningún momento. ¿Cómo que quieres que utilice aquí el acelerador? Ahora regenero. Porque el otro tonto no sabe moverse. Programa completado. Programa completado. Estos resultados nos sirven, aunque seguro que puedes hacerlo mejor. Yo que tú probaría otra vez. No voy a volver a probar. Si me has metido un coche en el medio. Se ha pegado un coche. Los libres menos altos. ¡Vale, chicos! Aquí cambian las cosas. Aquí, aunque sea el primero saliendo, Vamos a recordar va a ser un coñazo. se han llevado los 3 Madre mía, primeros un segundo. puestos. Sainz Menos de un y segundo. Charles Leclerc. Ha sido Menos de un segundo. Me da miedo. Va a ser la primera sprint, ¿eh? Va a ser la primera sprint que corro.
Os lo digo en serio, es la primera sprint que voy a correr. Tiene que quedarse así. Venga, va. Uy, 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 uy. ¡Verstappen! Ya sabía yo que yo iba a perder tiempo aquí. Problema, que tenemos dos carreras. Muy buen trabajo. Has conducido de maravilla. Tenemos dos malditas carreras. Quiero ver cómo es la intro de la carrera sprint. Pues así vamos a salir mañana. Todo está listo para la carrera de mañana, pero antes de empezar veamos rápidamente quiénes ocuparán la cabeza de la parrilla. Leclerc y Max Verstappen. Así concluye la clasificación y ya tenemos configurada la parrilla de salida para la carrera de mañana. No se la pierdan, seguro que será apasionante. Vale. Uno dice... ¡Oh, mira! Le saqué bastante al final, Casi un segundo. Estaba cerca del segundo. Vale, chicos. Mierda. Tengo dos salidas. No sé qué va a pasar. Son 5 vueltas. Mi pie tiene que ser... Ahora sí que quiero quitar esto. A ver qué ocurre, porque yo no sé cómo hacen en la carrera sprint. Está mal puesto. Hay la carrera, libres 1, clasificación, sprint y los libres, ¿no? Está así. Qué bien. Tío, Albon, que te estoy dejando en las lonas. Ahora sí que quiero saber cómo presentan esto. Os damos la bienvenida al sprint de hoy. Esto tiene pinta de ser un fin de semana No, fantástico. tío, pensaba que ibas a poner la imagen del sprint. A ver, voy a esperar a ver si ponen algo. Echemos un vistazo al orden de la parrilla para esta carrera de sprint. Y Charles Leclerc en ¡No lo segunda cambian! posición. ¡No lo cambian! Me esperaba que lo fueran a cambiar. Wow, y es verdad que este circuito... Ahora que ya hemos sumado puntos y tenemos más confianza, tratemos Esto de... se me hace súper extraño, estoy en curva. No, quiero volver... La distancia de las carreras. Tengo que practicar muchísimo las salidas y no sé. Tiene que haber un sitio donde te enseñen a hacer salidas.
Pues yo no le pipeo al... Ahora sí, esta sí fuera. Me están dando por detrás, tío. Lo tomo como una carrera normal. Yo es que en carrera pierdo muchísimo tiempo de la salida. Es mi primera carrera de sprint, entre comillas. Puto Leclerc se pira. A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Puedes activarlo cuando vayas a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Me subo por todos lados. Creo que pensaba que iban a poner la imagen original un poquito distinto y no.
Exactamente lo mismo de siempre. Buah, ya empiezo a coger todas las cosas mejor, ¿eh? Atención, última vuelta. Ah, con repito, Dios. última vuelta. Están peleando los de delante a huevo. Yo me estoy saliendo. Leclerc acaba de colocarse primero. ¡Cago en Dios! ¡Buah! Bueno, carrera terminada. Cuidado con el... ¡Cuarto! ¡Es que estoy cuarto! Seguido, cuarto. Y con un Williams. Aquí ya se nos larga, aquí se nos va. Leclerc se está largando. Qué Echemos bonito. ahora un vistazo a la clasificación de pilotos. Charles Leclerc, que ya se encontraba primero en la clasificación general, aumenta su ventaja con este resultado. Es hora de ver 1.21.8, cómo está la madre cosa mía, ahí en el está. Mundial de Constructores. Ferrari continúa ampliando su ventaja en lo más alto de la clasificación. Y así queda la parrilla. Ahora ya 18. solo falta la carrera. Mañana regresaremos en directo con toda la acción. ¡Nos vemos! Cago en Dios, ahora salgo muchísimo más atrás. Salgo cuarto. Tengo que aprender a darle con el... Darle bien. Para no patinar, porque si patino, para mí tampoco. No, el timing que tengo de tiempo está muy bien, ¿eh? Venga. No sé cuánto tiempo llevo ya. 1 hora y media. Es casi el tiempo de una carrera, ¿eh? No estoy todo el tiempo, pero sí es un... Hola, les damos la Patini bienvenida Cola. de nuevo a Imola. Este circuito es la casa de Ferrari, así que hoy esperamos ver a muchos fans locales vestidos de rojo. Todo el mundo está aquí ansioso por presenciar lo que esperamos que sea curva. un evento sensacional. Esa curva tienes que El frenar. Gran Premio de Emilia-Romagna. 4,9 Vale, fuera. Nada, Es hora de comprobar cómo Salgo quedaron cuarto. nuestros pilotos tras la emocionante clasificación de ayer. El fantástico trabajo que Charles Leclerc nos regaló ayer lo ha colocado en la pole. A su lado Max Verstappen, que arrancará segundo. Más hacia abajo la parrilla de salida es esta: Hamilton, George Russell y Sainz. Aquí estamos de nuevo para disfrutar juro, de Dios otra mío. carrera con David Casas. Hoy va a ser un día duro para los pilotos. ¿Qué debemos esperar de la primera curva? El inicio de la carrera siempre es uno de los momentos más estresantes. 59. Hay que confiar en que todos consigan realizar una salida limpia. No, espero no sea la cagarla en parte de la alguna... carrera en más algún delicada, minuto, porque si no... pues son muchos monoplazas en un espacio muy pequeño. De los pilotos dependerá que no haya incidentes.
A ver si seguimos con la buena racha después de acabar la última carrera. Ah, bueno. No la cagué tanto. Ya poco a poco le voy pillando el truco a... Le voy pillando el truco aquí al... a agarrar. Difícil no, lo siguiente. Que me di cuenta en la anterior que en la sprint que no había manera de adelantar. O sales muy bien, muy bien, muy bien, y delante no tiene DRS, o te puedes subir. Que sí que hay una recta muy larga y puedes tener mucho rebufo. Pero ni así, yo he pegado a Hamilton. Leclerc. ¡Mierda! Se me fue el coche del todo, Ni mal, los tres españolitos todos juntos. ¡No! Que ya son muchas vueltas dando. Ya llevo un montón de vueltas dando vueltas al sitio. No sé lo que acabo de decir, pero bueno. Ya me entendéis. En realidad debería ser yo el más rápido, pero no lo parece. Imaginaros que esto no está al tope y cómo luchan. La IA mejoró muchísimo. Y además comete fallos, que es lo que me gusta. Que se le rompa el coche. Se le rompe el coche. DRS está disponible. No sé dónde está Sainz. Estoy metiendo el coche demasiado a las bananas amarillas. Ya vuelvo otra vez a estar detrás de ellos. Me estoy poniendo nervioso porque de aquí no salgo. Hamilton está haciendo cola. Hamilton está haciendo puta cola, tío. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. Madre mía.
cómo cambio la estrategia de parada en box. Boxes. La radio no funciona bien. Repite. Estado de las ruedas. No te preocupes por los neumáticos. Sigue adelante. Ahora sí me hizo caso. ¡Mierda el Ferrari! ¡Mierda el Ferrari! ¡Que tiene muchísima velocidad punta! Me lo salvo en esta. Vale, me lo salvo en esta. No voy a aguantar más, Ya está abierta la ventana de parada. Entra en esta vuelta. Por ahora no hay problemas con los neumáticos. Sigue cuidándolos. ¡Buah, chaval! ¿Qué? ¿Cómo vamos? ¡Buah! Puta carrera, Pi, 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 pi. Una parada fantástica. Ha sido más rápida de lo planeado. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con Está Alonso detrás mío. Ni más, y esto de poder coger el DRS. ¿Qué pasó ahí? Y yo poder coger el DRS. Mira, 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 aquí me dejó coger el DRS. ¿Qué? Se ha vuelto loco el juego. bandera verde.
Se volvió loco el juego. Alexander está haciendo su parada. Pues ahí se volvió loco, Me dejó utilizar el DRS, no sé por qué. Alguien salió por delante mía. Un McLaren. ¿O no? El Checo Pérez. No sé quién está delante. El coche de delante ha entrado a montar los neumáticos medios. Repito, el coche de delante lleva neumáticos medios. El piloto de atrás lo tenemos a 1,7 segundos. Alguien tendrá que parar más, ¿no? ¡Hombre, vuelta rápida! En el motor de combustión interna empezarás a notar pérdida de potencia. Mierda, ya empezó. Ahora empiezan los problemas. Llega. ¡No! ¡Ah! Ya son muchas vueltas, ¿eh? Voy a hacer 21 vueltas en total. Era queimado. Ahora era quemado. Creo que después me voy a duchar. Abro directo otra vez la segunda parte a las 8 menos cuarto, estamos media hora. Que quiero ver lo del efecto de año nuevo.
Sería la tercera parte. Eso ya desde... Ahora sí que eso ya debería entrar ya en la... en el 2023. Octavo, tío. Séptimo. Acaba de parar Leclerc. No, acaba de parar Sainz. Un undercut de manual. Te estás distanciando de tu perseguidor a un ritmo formidable. Buen trabajo. El coche de detrás acaba de montar los neumáticos duros. Repito, el coche Hostia, de no, detrás montó duros. gira ahora con neumáticos duros. Sainz con duros. Va a ser un problema, al final de carrera. Nosotros vamos bien. Tengo a Checo delante tocándome los cojones, tío. ¡Ay! Me metí mal. Pensaba que no iba a cerrar tan rápido la curva. Mirad aquí. ¡Nah! Cerró muy bien la curva, cerró muy bien la curva. La cagué yo. Salgo yo más rápido aquí que él. No, un momento. Ahora que lo es más rápido que yo. Ah, qué mal. Que alguien se le rompa el coche, pero que no sea el mío. Que sea de los de delante. Dios, que me pego lo suficiente, pero no. Mira cómo se larga. ¡No! Ahí no lo pudiste ver, pero estaba acelerando a todo. Empecé a acelerar fuerte. Da igual que me pegue, que no me pegue. Ahora sí. Llevas un ritmo sensacional, pero ten en cuenta que debes aguantar con estos neumáticos. Me da igual los neumáticos, quiero quitarme al... ¡Eh! ¡Ya, por Dios! ¿Qué cojones estás haciendo? No, hombre, no, Mira. Yo no lo llevé a la hierba, se fue él, Yo aquí en la línea no estaba. Venga, hombre. No te lo crees ni tú, Chequito.
Si te adelanté porque te cogí más velocidad. No, mejoró, ¿ves? Yo me fui hacia mi trazada. Si vas a llegar tú más tarde, no llegues más tarde. El coche de delante va a 2,4 segundos. Ahí creo que no fue culpa mía, ¿eh? Yo me fui poquito a poco yendo hacia mi trazada. ¿Dónde quieres que frene? Si no sé dónde quiere que frene. Tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. Si no sé por qué dices eso. Mira, ya quedó atrás. Ya cambiar mi manera de conducir. Pero Sainz está ahí, Si alguien de los dos se nos mueve las ruedas, Sainz lo pilla. Buah, casi 2 horas, chaval. ¡No! ¿Qué coño acaba de pasar ahí? Un piano, ¿a que sí? El pianista de Hamelin. Hay que volver a tirar. ¡Guau! Nos quedan 2 vueltas de combustible. Tienen que dar los neumáticos, No creo que le vaya a adelantar. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 28,8 segundos. Si no, lo que puedo hacer es media hora de Fortnite para ver lo de lo del cielo.
Así después no tengo que cambiar las configuraciones para nada. Ya se queda para el láser, sí. ¡Ole, jodí la entrada! ¡Estoy delante yo! ¡Otra vez cuarto! Se acabó la carrera. ¡Cuarto! Mi sitio es cuarto. A 50 es cuarto. Con este coche. El equipo ganador de este Gran Premio de Emilia-Romagna puede sentirse bien orgulloso de su actuación. Oye, pues muy bien, ¿eh? Aquí llegan las... Muy bien. Vamos a ver la repetición y hago un corte. A ver cómo hago. Vamos a ver cómo ha quedado la clasificación de pilotos tras el día de hoy. Charles Leclerc, que ya se encontraba primero en la clasificación general, aumenta su ventaja con esta. Que no me dejan ver la... Una vez vale, está terminada abajo esta todo. gran carrera, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? 23 puntos, me Normalmente cago suelo en elegir Dios. a algún piloto que ha realizado alguna hazaña especialmente destacada. Bueno, os dejo la salida, venga, va. ¡Ay! ¿Cómo se me va el coche? Salí fatal, pero volví a quedar cuarto, ¿eh? Cuarto es mi sitio. Mierda, ahí fue cuando ya me salté por encima de... de las bananas. Uy, esto yo no sé si se contaría como fuera de pista. Oye, pues muy bien, muy bien. 2 carreras en cuarta posición. Aquí fue donde adelanté a Checo. Checo, yo creo que no estaba bien lo que hizo. La IA hizo lo que le dio la gana. Fíjate, yo me pego, que no había más. Y ahí... Vale, porque se cambió. Aquí yo me abrí ya. Pues muy bien. Y en la última jugándomela con Lewis. Con el señor Hamilton. Aquí, este es el momento. Momento de adelantamiento a Hamilton. Aquí. Oye, bien. Bien. Yo me metí, el coche estaba delante mío. Pues nada, chicos, primera parte del especial de fin de año completado. Así que voy a hacer un corte ahora. Confirmamos. Voy a empezar a mover esto. Voy a mover esto por aquí. Y ya le doy desde aquí. Si ya puedo arreglar. Oye, pues muy bien. Pues espero que os haya gustado este directo, último directo de Fórmula 1 del año. A ver si ahora ya desmonto esto. Y es que no me da tiempo a pegarme una ducha ahora antes de...
Pues eso, espero que os haya gustado y nos vemos dentro de un rato. ¡Hombre, el 2000! ¡2000! Voy a Fortnite un rato, que hay el fin de año y hay que hacerlo. Que ya ponen las bolitas y todo. Venga, chicos, pues nos vemos dentro de un rato. ¡Hasta luego!